descritas, explicadas y ilustradas incorporadas. Esa es la definición legal. Lo que quiere decir la norma es, por amor de Dios, las ideas no se protegen. ¿Qué tal que se protegiera? Si yo dije, entonces piensen ustedes en esto, que yo no dijera en Antioquia, sino que voy a hacer un trabajo sobre el aborto en menores de 15 años en el universo Júpiter y Venus. ¿Qué significaría? Que nadie de ustedes puede hacer trabajos de abortos, ni de menores. Eso es lo que decimos. Las ideas no se protegen, al menos por derechos de autor. Pueden protegerse por confidencialidad, por otra forma, pero los derechos de autor no protegen las ideas. Usted podría hacer un trabajo sobre el aborto, como lo estoy planteando, y no violar la propiedad intelectual. Sería muy grosera, muy mal educada, muy mala gente, pero no violó propiedad intelectual. Entonces, las ideas, cualquier idea, es que los profesores son una lluvia de ideas. Ay, profe, yo no sé de qué trabajar, y le sacan como 20 temas, cosas que uno ni siquiera sabía que existían. La gente son unas máquinas de producir ideas. Trabajemos de esto, trabajemos esto, trabajemos esto. Ideas. Entonces imaginen que esa idea, nadie la pudiera trabajar. Ese es el primer elemento. Las ideas no se protegen. ¿Te das cuenta que estamos aquí? Áreas de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de plagio estamos en derechos de autor. Estos son los derechos de autor, los que protegen la obra literaria, artística y científicas. Y esos derechos son patrimoniales, que es plata. La posibilidad, eso será otro tema, pero es la posibilidad de explotar económicamente lo que ustedes hagan. Venderlo, cederlo, comercializarlo, publicarlo, editarlo, ponerlo en la página web, darle licencia Creative Commons, darle licencia Copyright. Eso se llama derechos patrimoniales. Es la posibilidad. ¿Por qué la propiedad intelectual es importante? Porque produce plata. ¿Quién es Microsoft? ¿Quién es Apple? ¿Qué Google qué es? Propiedad intelectual. Esa gente tiene más plata que todo Colombia junta reunida, y lo único que tiene Google, literalmente, un software, unos algoritmos que identifican una búsqueda. Ese software, eso es propiedad intelectual, derechos de autor. Acuérdense, software es derechos de autor protegidos y generan unos derechos patrimoniales. Esos derechos patrimoniales son, vamos en derechos de autor. ¿Cuáles derechos tienen los autores? Derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, el que tiene se llama titular de los derechos, para que cuando lo lean sepan que estamos hablando del dueño de los derechos. Se llama titular. Y existen patrimoniales y existen otros que se llaman morales. Morales es una concepción del derecho francés que dice más o menos que la extensión del cerebro del hombre está representada en las obras. O sea que, así como el pincel es la extensión de la mano de un pintor, las obras literarias, artísticas y científicas son la extensión del cerebro, de la imaginación, del pensar de las personas. Y entonces eso tiene que tener unos derechos especiales. ¿Sí? Entonces, esos son derechos, estos derechos morales son más importantes que estos para nosotros en el derecho colombiano. ¿Qué significa que sean más importantes? Que cuando hay un conflicto entre un derecho moral y un derecho patrimonial, gana el derecho moral. ¿Sí? Se los explico así rápidamente. Si los dos hacemos un trabajo, usted y yo, hacemos un trabajo, y llega a la editorial de una editorial y nos dice, queremos publicarlo y les vamos a pagar 10 millones de pesos. ¿Quién? Y yo digo, publiquemos los 10 millones, nos ganamos la lotería. Y ella, que es de esas niñas filosas, perfeccionistas, ella dice, de esas perfeccionistas dicen, no, a eso le falta por ahí 3 años de trabajo, yo no lo quiero publicar. ¿Cuál de los dos gana? ¿Se publica o no se publica? Si lo son de las dos tienen que estar de acuerdo. ¿Seguro? ¿Y por cuál derecho? Por el moral. ¿Por cuál de los morales? Este sí es un ayudante perfecto. ¿Por cuál de los derechos morales? Se los muestro aquí. Ahí. Le hice un daño. No me hagan sufrir. Ahí. Son estos 4 de la derecha. Entonces, cuando ella está diciendo que quiere publicar, está hablando de un derecho patrimonial que se llama aprovechamiento económico, que se llama reproducción. Ese es el que yo estoy pidiendo. ¿Y ella cuál derecho moral va a alegar aquí? Para no dejarlo publicar.
Díganme. Como los abogados hablan tan bonito, hay un derecho que se llama la ineptitud, que es que yo tengo derecho que lo que yo escriba no se publique, que no salga a la luz pública. Entonces, el derecho que ella ejercería cuando dice que no lo quiere publicar es el derecho a la ineptitud. Significa, como estamos luchando entre este derecho y ella gana porque ella tiene derecho a no publicar, para que cuando hagan el trabajo sepan con quién se juntan. ¿Sí? No, hay gente muy perfeccionista que no quiere que nada salga a la luz. Así, entonces se demoran que no, por ahí cuando tenga 70 años y pula bien el documento, lo publicamos. Gente que, bueno. Entonces voy a explicarles el que más me interesa. El derecho a la paternidad es el derecho a exigir el reconocimiento de la autoría de la obra en cualquier utilización que se haga de ella. ¿Qué es el derecho a la paternidad? Que mi nombre aparezca al pie de la obra. En salud pública les pasa, y los profesores les ha tocado, que cuando nos contratan entes departamentales o municipales, yo no sé por qué los comunicadores les dio por hacer eso. Y dicen, pues nos contratan para hacer un trabajo, por ejemplo una cartilla, un libro, entonces inmediatamente el municipio de Abriaquí dice, y que no aparezcan los autores, ese trabajo es mío porque yo lo pagué, que no aparezca ningún autor, ni aparezca nadie, y apenas aparece el municipio de Abriaquí, lo cual es que es del Chocó, ¿ya? ¿Cómo se llama el del Chocó? Sí, allá el alcalde de Belén Bajera dice que no aparezca el nombre de la Universidad de Antioquia, no. Como hay un derecho moral que se llama de paternidad, en cualquier obra tiene que aparecer el nombre mío. Y adicionalmente, ese derecho de paternidad no es negociable. En otras universidades pasa como que lo escribimos los 5, y que, aquí pongamos este artículo nosotros 3, y este otro nosotros 2, y hacen como una negociación ahí, como una cachiporra, si lo escribieron 5, ¿cuántos aparecen en el artículo? 5. Que es que yo no quiero. No, es que usted tiene que aparecer. Que es que el director del trabajo de grado del de la investigación dice, es que usted sí no sirvió para nada, no te voy a poner. Entonces dice, no señor, yo tengo un derecho que se llama el derecho a la paternidad y yo tengo el derecho a aparecer en la obra. Que es que usted no puso plata, a mí que me importa, yo escribí. Ese es el derecho a la paternidad. Y ese derecho a la paternidad está unido a un concepto que hace parte de toda obra. Toda obra debe ser original. Y original es que exprese la personalidad del autor. No es tan simple. Que exprese la personalidad del autor. Significa que, volvemos, sobre un tema pueden escribir muchas personas. Sobre, digámoslo así, la última cena. Ustedes han visto cuántas dibujos, fotografías, imágenes hay sobre el otro. ¿Cuál es el concepto? Un señor sentado en la mitad con 6 personas a un lado y 6 personas al otro. Parece ser que el de la mitad es Jesús, y unas veces el de la derecha es María Magdalena y otras es San Pedro, yo no sé. Pero miren que el concepto es uno. 12 personas, eran 12 apóstoles, y nuestro Señor Jesucristo en la mitad. De esa imagen han aparecido miles de fotografías. Lo que significa la originalidad es que cada uno la pinta de acuerdo a su concepción del mundo. Listo, es ese. Vamos aquí, derechos morales. Cuando vamos a hablar de plagio, vamos a hablar del derecho de la paternidad. Y esto es plagio. Es el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad parte de la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos claro. Simplemente lo que usted dice, copiar y pegar es plagio. O sea, cortar un pedazo y pegarlo es plagio. Ahorita le explico cuándo no es plagio, pero es eso, cortar y pegar es plagio. Pero también es plagio cuando yo leo una cosa y empiezo a copiar y a cambiarle frases. Entonces, por ejemplo, decimos, un ejemplo bien ridículo, el sol sale por el oriente, y entonces yo lo cambio y digo el astro rey sale por el este. Qué cosa tan novedosa. Eso se llama plagio porque es cambiar en forma de un contexto más o menos adulterado. Es muy común que cojamos frases y le cambiemos nosotros por yo pienso. Pues si así esas cosas de eso también va a ser plagio. ¿Ves? Esta es la definición de plagio.
el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad o parte la obra de otra persona. ¿Sí? Y estos son los tres elementos del plagio. Que exista una obra protegida por derechos de autor. Pregunta, ¿se acuerdan que me plagiaron mi patente? ¿Es posible plagiar una patente? Ayúdenme, rápido, rápido. ¿Es posible plagiar una patente? Yo digo que no, porque ya está patentada. Ya está patentada, sí, seguro. Una patente está patentada, claro. ¿Por qué? Pues claro, cuando hay un libro escrito y existe y yo lo plagio o no. Pues claro. Ustedes me van a dar un infarto hoy. No se puede plagiar una patente porque acuerden que yo les dije que el área del plagio son los derechos de autor. Ahí dice, existencia de una obra protegida por patente. Un invento es de la propiedad industrial y se manejan otros temas por allá. Pero lo que les quiero mostrar es, cuando hablen de patentes, de que utilizaron la patente sin permiso, todo eso, que eso no es plagio. La única forma de plagiar una patente es que la patente es un documento. ¿Cómo se plagia una patente? Copiándolo igualito. Eso sería plagio, copiarlo igualito. El otro elemento es la reproducción total o parcial no autorizada de una obra ajena. Para que haya plagio, tiene que ser una obra literaria, artística o científica. El segundo elemento es la reproducción total o parcial no autorizada de la obra ajena. Entonces yo les pregunto, me cogió la noche. Aquí. Ya se borró. ¿Se acuerdan que había un meme ¿cómo es que es? Que lo metieron a la cárcel por autoplagiarse? ¿Es posible el autoplagio? ¿Sí es posible el autoplagio? Respóndanme usted con seguridad para que esta gente aprenda. Por ejemplo, No responda sí o no. Sí. Ahora sí explique. Por ejemplo, en artículos que un autor publica, ¿cierto? Sí. Y después hace otro trabajo y toma cosas de eso y no lo referencia. ¿Cómo se llama usted? Jennifer. Entonces Jennifer publicó un artículo, Ajá. ¿cierto? Y en 15 días publica otro. Y tomo parte de... ¿Y cómo se llama el que publicó el segundo artículo? Otra vez yo. Jennifer. Ahora léame el segundo punto. La reproducción total o parcial no autorizada de dicha obra. ¿De qué? ¿De dicha obra? Sí, dicha obra ajena. Ajena. La parte fundamental es ajena. O sea, solo puede existir plagio cuando yo tomo un trabajo de otro y lo copio y lo pongo como si fuera mío. El autoplagio es un nombre comercial de una falta ética que hacen los investigadores, pero no es plagio. Porque para haber plagio, ella tuvo que haber escrito una obra y yo ponerla como si fuera mía. El autoplagio puede ser una falta disciplinaria, es una falta ética en la publicación de revistas muy importante, pero el autoplagio no es plagio. Se llama el copiar, el reciclar, el utilizar, pero nunca lo van mejor dicho, a nadie lo van a meter a la cárcel por autoplagio. Le dirán este ladrón, este sinvergüenza, este pícaro, este abusivo, este perezoso, sobre todo perezoso. Pero, señorita. Por ejemplo, ¿cómo han ido para saber, digamos, en la parte de internet? Se supone que si una idea es compatible, el autor está de acuerdo con que se comparta. Por ejemplo, a veces hay partes en internet que ya bloquean, o sea, como que si quieres seguir conociendo ya debe pagar o algo. Pero hay cosas que no, pues, digamos, de uso común. ¿Cómo hacemos para saber que...? No, pero esperen y vamos ahí. Entonces estamos. Estas son las tres cuestiones del plagio. Que haya una obra de otro, que yo copie partes sustanciales y que diga que eso que yo copié es mío. ¿Cierto? Que es mío. Para evitar el plagio, es una cosa que ustedes aprendieron como desde el primero de, ¿cómo se llama? Párvulos, kinder, ¿cierto? Yo no sé, uno por allá en el colegio le enseñaron esto. Todo lo que coja, póngalo entre comillas. Todo lo que sea de otro, entonces, ¿cómo se evita el plagio? Citando. Y esta es una excepción a los derechos de autor, que es que yo puedo citar partes de una obra ajena, poniéndole entre comillas y dando el crédito al autor. Y no le tengo que pedir permiso. Esto es lo que evita el plagio. Ya me cogió la noche, pero los tengo que decir.
cuando les hagan un disciplinario por plagio, no vayan a decir que es que el libro está en la bibliografía. Copian 3 hojas de un libro, no la ponen entre comillas y no dicen de dónde sacaron, o sea, no pusieron nota a pie de página. Y después dicen, no, pero ¿cómo va a haber plagio si el libro está en la bibliografía? Entonces ahí mismo le van a decir, ¿ustedes que son bobos o me creen bobo a mí? ¿A dónde están las comillas? ¿Dónde está la cita? Eso se pone entre comillas, cursiva, y abajo una nota que dice, según la norma APA o la de Conte, usted ya sabe más que yo dice. Esa defensa de que eso está en la bibliografía no funciona. Ahora, con la pregunta que usted hace, su pregunta es de derechos patrimoniales, no de plagio. Si usted coge una cosa de internet, no importa que sea copyright, Creative Commons, no importa lo que sea, cuando estamos hablando de plagio, usted tiene que colocarla entre comillas. Pues si la va a traer textualmente y la va a poner en su trabajo. Eso es. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Si no lo hacen, quedan advertidos que los van a llamar a la Oficina de Asuntos Disciplinarios por violación al artículo 55 del Estatuto de Posgrados, que lo estaban presentando ahorita en la charla anterior. Señores, presentar investigaciones, proyectos, trabajos de grado, consultas, trabajos académicos que violen los derechos de autor, entendiendo como tal, como verbos rectores, presentar, tomar prestadas, reproducir, utilizar, copiar, incorporar. Ahí le pusieron como 500 cosas. Señores, quien haga plagio, le hacen un disciplinario, y la sanción es, ¿qué sanción le ponemos al que haga plagio? ¿Qué sanción quieren ponerle? ¿Cuál debería ser la sanción al que entregue un trabajo de grado con plagio? ¿Cuál? La expulsión. Espero que sean así de duros cuando un compañero diga, no, es que a mí yo no tuve la culpa, me equivoqué, eso fue el que lo pasó. Una vez le hicimos un disciplinario a 30 estudiantes de pregrado, porque contrataron a una muchacha que les cobraba 15,000 pesos para hacer un trabajo, y el trabajo lo copió en internet. Y entonces ellas decían que era injusto porque ellos habían pagado entre 15 y 20,000 pesos para que le hicieran el trabajo. Y eso fue aquí. ¿Cierto que se puede decir esas cosas? Pues en una universidad tan importante, la segunda universidad de investigadores del país, que pasen esas cosas, no se pone a llorar 30 estudiantes de pregrado porque le pagaron a una misma persona para que y todo lo bajo de internet, pues por 15 o 20,000 pesos, ¿qué más iba a hacer? Pero si ustedes no me creen que esto es grave, aparece la norma penal y dice que ustedes van a estar sancionados como no se preocupen cuánto, pero los van a meter a la cárcel por plagiar una obra ajena. ¿Sí? Esto es como a grandes rasgos lo que es plagio. Para terminar, como 3 recomendaciones. Una, que me pasó a mí cuando fui estudiante, y por eso tengo suspendida mi maestría porque no fui capaz, empiecen el trabajo de grado desde ya. ¿Qué me pasó a mí? Que en el segundo semestre tenía que entregar el trabajo de grado, no fui capaz, el trabajo me absorbió, y en este momento no sé qué va a pasar con mi vida y con mi proyecto de maestría. Segunda, nosotros somos muy dados como la señorita a empezar a leer cosas de internet y a copiar pedacitos. Que ay, ve qué cosa tan maravillosa, esto me sirve para mi trabajo de grado, y la pegan en Word. Ay, mira, esto tan magnífico, no, esto es para mi trabajo de grado. Y empiezan a copiar cosas. Ya le pasó a un muchacho en una maestría, copió por ahí 700 hojas de cosas, ¿cierto? Se las pegó en una hoja. Él pegaba y pegaba cosas en una hoja. Y a los 2 años, pues así empezaron como ustedes chiquitos, y a los 2 años, y que bueno, voy a escribir mi trabajo. Entonces él copiaba y ponía noticas. Esto es muy bonito, esto es muy interesante, lo arreglo aquí. No tuvo idea que era copiado y que eran cosas de él. Y entonces cogió el trabajo, cosas, empiezan a recortar y no utilizar el Mendeley. Ustedes todos saben utilizar el Mendeley y todas esas cosas, ¿cierto? No utilizan esas cosas. Copió todo eso, y él en su justificante del disciplinario dijo, señor, yo no me acordaba que era mío y que era copiado. Pero el profesor, el jurado, sí se acordó. Buscó en internet, en plagiarismo, y encontró párrafo de la hoja 5, copiado, párrafo de la hoja 17, copiado, párrafo de la hoja 30, copiado, disciplinario y sancionado. Esas serían como 2 recomendaciones que les haría. Nosotros somos la unidad de asesoría jurídica. Si tienen alguna duda, la transmiten a través de los profesores. Si tienen alguna situación sobre propiedad intelectual, con mucho gusto les ayudamos.
Yo les ayudo si soy capaz. Muchas gracias.